nos presenta el tema artrodesis versus artroplastía en articulación interfalángica. Llevamos alrededor de media hora de retraso en nuestras charlas. Los siguientes ponentes tratemos de agilizar nuestros tiempos. Gracias. Muy buenos días, para mí es un placer estar aquí, no tengo conflictos de intereses. ¿Artroplastia o artrodesis interfalángica? ¿Cuál es su preferida? Hablamos de que la artrosis de la articulación interfalángica proximal suele generar un dolor con o sin inestabilidad, rigidez y limitación funcional. Recordemos que esta articulación representa casi el 40% de la función de la mano, por esto para los cirujanos de mano ha representado realmente un reto en el tratamiento de esta. Muchos estudios muestran en general dos grupos como son la artroplastia y la artrodesis para el tratamiento de esta patología. Mantengamos la calma, veamos la evidencia. Es importante tener muy claro las indicaciones precisas para los tratamientos. En la artrodesis la podemos realizar en las osteoartritis primarias o secundarias, inestabilidades preexistentes, infecciones articulares, enfermedades inflamatorias, especialmente la artritis reumatoidea y la esclerosis sistémica, cuando han fracasado otros métodos de reconstrucción y generalmente en pacientes con una alta demanda funcional. En la artroplastia lo realizamos en osteoartrosis primarias o postraumáticas. Si tenemos inestabilidad o un stock óseo deficiente, nunca la realicemos. Y pacientes con baja demanda funcional. La evaluación preoperatoria, seleccionar el paciente adecuado realmente es lo primordial. Ver la demanda funcional del paciente, la estabilidad ligamentaria y cuáles son las expectativas funcionales del paciente. Tomémonos el tiempo de hablar con el paciente, indicarle los pros y los contras de cada uno de los tratamientos. Creo que eso mejora mucho tanto el resultado como la expectativa que tenga del paciente de lo que vamos a realizar. Ahora los métodos de fijación. En la artroplastia, como ya nos dijo bien el doctor Nakira, hay estudios ya de muchos años, sobre todo en la prótesis de silicona como la Swanson, en donde se ha visto que esta es el gol estándar, sobre todo en las patologías reumáticas. Es la que menos complicaciones nos trae. Los componentes rígidos han dado escalas funcionales con una muy buena respuesta y actualmente en los últimos años el desarrollo de las prótesis de hemiartroplastia con respeto del canal medular, como es la prótesis Capflex, a pesar de que es una prótesis que ha dado buenos resultados, pues todavía está en mejores vías de desarrollo. Y en cuanto a la artrodesis, existen más de 12 tipos de formas de artrodesar una articulación interfalángica, pero las que realizan compresión, como son las bandas de tensión, los tornillos de compresión, son los que mejor resultados están dando en los últimos años. El que menos pseudoartrosis suele presentar son los tornillos de compresión con menos de 3.9, sin embargo las bandas de tensión sí presentan una tasa de pseudoartrosis mayor cerca al 8%, puede ser por la dificultad de realizar este tipo de fijación. Las placas, la fijación externa, aunque son métodos de menor compresión, también sirven mucho. En el trauma agudo, yo creo que todos seguimos utilizando aún los clavos de Kirchner como un método de fijación y para realizar una artrodesis en una articulación que ya la vemos fallida. Y miren que los clavos de Kirchner presentan una tasa de pseudoartrosis aún mucho más baja que la de los tornillos, es de 3.6. Entonces, ¿hay un método que es el gol estándar? No, ni en las prótesis ni en la artrodesis. Lo que vale aquí es escoger bien el paciente y el método que vamos a utilizar. Entonces, siempre hemos pensado que la artroplastia es igual a movilidad y que la artrodesis es igual a rigidez. Herren nos muestra en su artículo que no es así. Miren que tanto la artroplastia como la artrodesis tienen una muy buena estabilidad. Estamos hablando más bien de una movilidad funcional frente a una estabilidad duradera, pero también funcional. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? La artroplastia suele presentar un alivio del 70 al 85% de los pacientes, tiene una movilidad
movilidad promedio entre 40 a 60 grados, pero tiene una mayor tasa de complicaciones. En relación con la artrodesis, se ha visto que puede llegar a ser 3.8 veces más que la artrodesis. En la artrodesis se mira que al tener una consolidación mayor del 95%, independiente de la técnica que realizamos, esto nos lleva, por tanto, a una abolición del dolor. Y la alta estabilidad que tiene esta técnica pues es muy predecible. Entonces, en estas dos revisiones sistemáticas vemos como ambos grupos mejoran el dolor. La movilidad pues obviamente la mantiene la artroplastia, y en cuanto a la estabilidad, una técnica bien desarrollada en ambos grupos mantiene una estabilidad adecuada. Hay dos dedos que les debemos prestar especial atención. El dedo índice, por la alta carga que tiene durante la realización de la pinza. En este estudio hacen una comparación de la artrodesis frente a la artroplastia. Entonces tomaron 72 casos, a 65 les hicieron artroplastia, a 14 se les realizó artrodesis. ¿Qué es lo que se miró durante el primer año? Que la artroplastia presentó 4 veces más complicaciones en revisiones, sobre todo durante el primer año. En cuanto a la movilidad, vamos a ver que la artroplastia mejoró la movilidad en cuanto a la movilidad inicial del paciente, pero no hubo una ganancia mayor, ¿no? E incluso lo que más se logró al terminar el estudio fue 42 grados de movilidad. Ambos grupos tuvieron un buen desarrollo de su pinza, una buena función en la pinza, en la oposición, pero en la aposición, que es el borde del pulgar con el borde del índice, fue mucho mejor en la artrodesis. Muchos autores por muchos años y en muchos estudios nos han dicho que el dedo índice va mucho mejor con una artrodesis. Y efectivamente se ha mostrado, sobre todo cuando hay lesiones de ligamento colateral radial o cuando tenemos más dedos artrósicos. Realmente puede ir mejor una artrodesis, o cuando tenemos un paciente con una demanda laboral muy alta. Sin embargo, con el desarrollo de las prótesis, sobre todo la Caflex, creemos que si tomamos un paciente con una buena estabilidad ligamentaria, la prótesis puede tener resultados muy similares funcionalmente al realizar una artrodesis. Entonces, es una muy buena opción actualmente en el índice. ¿Y qué pasa en el pulgar? Realmente hay pocos estudios comparativos, creo que no hay ninguno que compare la artrodesis con la artroplastia, pero sí el desarrollo de la artroplastia en estos pacientes. Realmente pueden mejorar el dolor. Con la escala de Michigan se miró que hubo una mejoría funcional. En cuanto al agarre de la pinza y la fuerza de la pinza, no tenía mucha fuerza. Por esto, los resultados que se han dado en las artroplastias en la interfalángica del pulgar pues son realmente bastante impredecibles. Rara vez está indicada y se lo hace en aquel paciente que tenga una demanda funcional de una pinza muy exacta, pero no que requiera fuerza, ¿no? Entonces, todavía está en vías de estudio. Conclusiones: la artrodesis es un procedimiento predecible y duradero. La artroplastia debe indicarse en pacientes seleccionados. Y creo que necesitamos más estudios, ensayos controlados aleatorizados que comparen estas dos. Para llevar, no podemos decir que una técnica es mejor que en otra en el tratamiento. Sin embargo, con el desarrollo, que esperamos que se sigan desarrollando las prótesis interfalángicas, creemos que el objetivo de la artroplastia es dar una movilidad funcional y la artrodesis dar una estabilidad duradera. ¿Cuál es la clave aquí? Seleccionemos bien el paciente. Muchísimas gracias. Gracias a Edmundo.